La historia del cine comenzó en 1895 en París gracias a los hermanos Lumière y sus géneros se dividen según... No. La salud y trastornos mentales fueron considerados como tabú durante un tiempo y era un tema del que no se podía hablar. ¿Depresión? No, esos son solo ganas suyas de joder. Ahora nos hemos abierto más y es menos común que se censure la discusión alrededor de estos temas. Es más, se incentiva. La salud mental se ha empezado a tomar como inspiración para la producción de series, libros y películas. Sin embargo, se ha visto que estas discusiones a veces han llevado a resultados no tan positivos como la romantización de un tema tan profundo e importante como la salud mental. ¿Cuál es el papel de la audiencia? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el cine en la generalización del estereotipo? Hoy hablaremos del cine e intentaremos responder estas preguntas. Esto es Inefable de Imental. María Herrera Jiménez, especialista en psiquiatría en el Servicio Murciano de Salud, dice que el cine sí tiene una responsabilidad grande por la generación de estigmas, porque constantemente relacionaba los trastornos mentales con los asesinos y la violencia. Por ejemplo, durante los 60 en Estados Unidos surgió el género slasher que siguió siendo famoso hasta bien entrado los 80. En esas películas el asesino es psicópata, o más bien el psicópata es el asesino, y busca por todos los medios llegar a su víctima. Por ejemplo, tenemos esa famosa escena del Resplandor de Stanley Kubrick en la que el asesino atraviesa una puerta con un hacha para llegar a la víctima. Yo siento que hay como una fascinación por la muerte. Vuelvo y digo eso. Esto lo dice Zizek en la guía perversa para el cine, creo, o la guía de cine para pervertidos, creo que se llama. Y es la pulsión de muerte que yo siento y la fascinación que yo siento al ver que eso, la muerte, algo que no me explico. La sociedad norteamericana, que es donde este cine tuvo acogida, sí tiene unos problemas de salud mental muy particulares. O sea, nosotros podemos decir que, por ejemplo, cada sociedad tiene, como decía Freud, y acá asesinando a Freud, que no me escuchan los psicoanalistas, pero un poco como de malestar en la cultura y como de traumas sociales, por decirlo así. Y yo les podría decir que la sociedad norteamericana venía de una guerra donde había visto los peores vejámenes de Vietnam y que eso, digamos, generó unas fracturas en la sociedad muy fuertes de salud mental de los veteranos de la posguerra, sí, de estrés postraumático, pero también, bueno, de unas configuraciones y además unos niveles de soledad muy altos en Estados Unidos. Como es, digamos, la sociedad más industrializada de todo el mundo, también genera ciertas patologías sociales y por eso el asesinato en serie se convirtió como en una marca cultural de los estadounidenses que ellos quieren entender y por eso su cine intenta hacer catarsis de ese dolor cultural. Este tipo de generalizaciones han llevado a que se construya una imagen moralmente negativa de los psicópatas, a pesar de que tan solo una cuarta parte de las personas condenadas por asesinato tienen rasgos de psicopatía. Y es que en el cine mainstream es muy raro que el director o el guionista se pare a explicar que el psicópata no es un sujeto loco sediento de sangre, sino que su amígdala cerebral no funciona con normalidad y que las conductas violentas dependen, en su mayoría, del tipo de crianza e infancia que han tenido. El éxito de Joker es que yo creo un personaje que es un psicópata, pero lo que yo hago es complejizarlo de tal manera que lo convierto en un héroe. Eso, cinematográficamente, es un buen giro del personaje, eso es una buena construcción del personaje. Socialmente, pues eso ya no es la tarea del cine, bueno, insisto. Eso es como que si tú tienes un humanito al que lo has sometido a violencia, pero violencia in situ, o sea, violencia real, no violencia a través de los medios, sino violencia real. Y luego con los medios le pones una cereza, ¿sí? De violencia y de explicación de esa violencia, ¡boom! Entonces ahí es cuando tú ves que alguien vio una película y salió a matar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque la película lo hizo de repente volver un asesino en serie, sino porque la sociedad está generando unas constricciones en ese individuo y unas experiencias tan dolorosas, que cuando aparece un relato que en principio es de ficción y que no tiene por qué explicar nada, sino solo o entretener o generar conflicto, que es el papel del arte, pues te lleva y te conduce, o sea, es como la dinamita. Pero entonces eso es un problema estructural,
cultural, o sea, eso no es un problema solo de la práctica artística del cine. El problema no es la película per se o la serie per se, el problema es la ausencia de acompañamiento, de guía y de interpretación de esas películas. De una manera similar ha sucedido con los centros de atención mental o las personas que trabajan en ellos. ¿Cuántas películas de terror no hemos visto que se desarrollan en un manicomio en donde hay un científico loco con una inclinación a la tortura? De hecho, Netflix está produciendo una serie completa sobre la enfermera Ratched, un personaje de la película de 1975 Atrapado sin salida, que a pesar de no ser una película de terror, ha hecho que Mildred fuera catalogada en quinto lugar de los mejores villanos según el Instituto Estadounidense del Cine. De la misma manera en que una vez hubo una abundancia de series y películas que hablaban sobre psicópatas, desde hace unos 10 años se han popularizado las producciones que giran en torno a la salud mental. Es el problema de la salud mental. Lo que se ha deteriorado paulatinamente con todo este fenómeno mediático, que no es culpa del fenómeno mediático, sino de la forma como se ha usado, ¿sí? De la forma como se ha abusado del mismo y se le ha sacado lucro, porque hay que decir la verdad, las industrias culturales al principio han sido una gran propuesta, pero luego mira que se han vuelto otra cosa, ¿cierto? Se han vuelto muy en contra del bienestar de las personas porque están en manos de cualquiera, porque la regulación prácticamente no existe, porque los contenidos los produce cualquiera. El cine, en especial el de Hollywood, tiende a tomar historias muy dramáticas y utilizarlas como ejemplo de producción. Este es el caso de Irina Sayers en El Cisne Negro, que termina desarrollando un trastorno mental que le hace sufrir mucho. O también la manera tan trágica en la que hablan de la vida de Virginia Woolf en la película Las Horas. El cine mainstream se ha encargado de hacer creer que esas historias que son especialmente dramáticas son el retrato promedio de cómo es la vida de las personas que viven con trastornos mentales. Yo creo que lo que pasa es que hay unas series que complejizan menos el fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces televisión, sobre todo cuando haces televisión para streaming y televisión normal, pues la televisión, digamos, de antena normal, lo que ocurre es que tú trabajas con estereotipos y trabajas como con arquetipos muy, muy generales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces eso, posiblemente sí generes como unas identificaciones que pueden terminar en eso, en romantizar la tristeza, en creer que la enfermedad mental es un lugar de sentido. Hacemos tanto énfasis en el cine mainstream no solo porque este sea el más consumido, sino porque también es al que más fácil acceso se tiene y el más digerible. Es más sencillo meterse a Netflix y ver una serie de adolescentes sobre el suicidio que quizá ver una película documental de Cannes que hable de manera compleja sobre el mismo tema. Pero, ¿qué pasa cuando este consumo de contenido like es masivo? Nuestra mente está un poco preparada para de todas maneras unas velocidades y unas cantidades de contenidos para poderlas digerir. Más allá de eso, hay un placer en el exceso, es el placer románico. A diferencia del placer romano de la comida, en que se podía vaciar el estómago y seguir comiendo, aquí no hay esa posibilidad. Aquí te sigues llenando y te sigue avasallando el contenido sin posibilidad de comprenderlo. Además de esto, el cine de consumo masivo también tiene la tendencia a romantizar y generalizar el perfil de la persona que sufre de depresión. Normalmente tiene talento artístico y son sensibles e inteligentes. Por ejemplo, Hannah Baker de 13 razones por qué escribe poesía y Bojack de BoJack Horseman es actor. Ambos tienen inclinaciones a sentir profundamente lo emocional y los dos sufren de depresión. Mientras una serie trata con cierto humor el asunto, la otra toma una opción más trágica y dramática, sin dejar de lado las frases como "eres bonita y melancólica", a la gente le gusta eso. Que esto que está pasando ahorita es una representación que hace el cine, que hace la televisión de streaming, una representación de un momento de los sujetos actuales y contemporáneos, o bueno, de los que surgen después de la revolución cultural y de ustedes, que son los actuales. Entonces, digamos que realmente la experiencia de la adolescencia como experiencia cultural es muy nueva y lo que hace el cine siempre es representar lo que está ocurriendo y la televisión es representar lo que la cultura está manifestando en ese momento, porque pues ustedes saben que el principio de identificación genera mayor consumo. Lo que hace que estas series sean tan populares es el principio de identificación con los personajes. Pero ¿y cuando hablamos de una oda sobre los trastornos mentales, cómo sucede la cosa? En estos casos se entiende la enfermedad como esa parte diferenciadora e interesante de la persona.
Si por ejemplo tomamos Euphoria, una famosa serie de HBO, la protagonista nunca pierde su belleza aún en medio de las drogas y las lágrimas. Lágrimas que, por cierto, están hermosamente diseñadas con escarcha. Entonces se cumple la paradoja de la adolescencia en la identificación con los personajes y la diferenciación que algunas veces el cine muestra que se deriva de la enfermedad mental. Es decir, se pertenece a una comunidad, pero se es diferente a los demás. Es verdad que esos contenidos te interpelan, pero te exacerban la realidad y te la muestran de una manera que te amenaza, por ejemplo, que te paraliza o que te permite pensar en una realidad. Es que cuando abres la puerta de tu casa y sales o del conjunto donde vives, pues no la encuentras. Por ejemplo, el éxito, la fama, la prosperidad, el bienestar que te propone ahí, todo eso, pues ya no lo ves. Entonces es una gran contradicción entre lo que encuentras virtualizado y lo que sales a ver cuando respiras por fuera de casa. Entonces, ¿qué haces? Pues te refugias, te devuelves ahí porque ahí es donde te estás comprendiendo. Ahora no estamos diciendo que esos productos hayan nacido para distorsionar la comprensión sobre la salud mental. De hecho, la serie 13 razones por qué planeaba hacer todo lo contrario. Por eso crearon una página web en la que las personas podían pedir ayuda o consultar información. Lo que pasa es que los mensajes de las producciones pueden ser tomados de maneras distintas. Lo mediático tiene el poder de llegar a mucha gente. Pero bueno, no serían estas propuestas de contenido cultural las que hacen los suicidios. Realmente el suicida es alguien que ya está listo antes del momento del suicidio para suicidarse. El escenario escogido es estos contenidos. Antes de ellos están personas con altos índices de depresión, de desesperanza aprendida, de pérdida del sentido de la vida en cuanto a la alegría, en cuanto a la esperanza de vivir. Es decir, lo que estamos viviendo es en un mundo desesperanzado. Entonces, si el cine tiene una cierta responsabilidad sobre cómo se entiende la salud mental, debería moderarse, ¿no? El arte se vuelva moralista y de lecciones, pues estamos al borde de una dictadura moral. El cine puede hacer lo que quiera porque el cine es una expresión artística. Lo que estoy diciendo es que el artista pone sobre la tela, pues, lo que está sintiendo y lo que quiere expresar. No estoy diciendo que el cine no tenga responsabilidad, estoy diciendo que no se le puede poner la responsabilidad del vínculo, de la formación al cine. Ese no es el papel del cine, ese es el papel de la escuela, ese es el papel de la familia, ese es el papel de las comunidades afectivas. El concepto de normalidad que nació hace un siglo y 20 años, hoy por hoy casi no existe. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será esa nueva salud mental? Pareciera que tienes una oferta tal de contenidos que lo que te deben enseñar no es a buscar contenidos, sino a decir cuáles no. Entonces el cine sí tiene vela al entierro cuando hablamos de la estigmatización de las enfermedades mentales, pero no se le puede nombrar como único culpable. Como consumidores es responsabilidad nuestra escoger los contenidos que vemos y como sociedad es deber educar a las audiencias más críticas y estables. En la próxima estaremos hablando sobre comunidades y servicios de apoyo psicológico digitales. Esto es InMental. Nos vemos.